Las guerras a lo largo de la historia se han sucedido una tras otra por diferentes motivos y las más disparatadas razones. Las cruzadas, en las que la diferencia de religión oculto era más que sobrado motivo para matar en nombre de Dios, fueron una aberración que enfrentó a cristianos y musulmanes al final del siglo XI, durante 200 años. En 1095, el Papa Urbano II predicó en el Concilio de Clermont la Primera Cruzada, dirigida a recuperar Jerusalén de los musulmanes. La reanudación de la matanza de peregrinos cristianos y la derrota del Imperio Bizantino por parte de los selyús llevaron a la Primera Cruzada. Los europeos marcharon para recuperar Tierra Santa. En 1099, el gobernante fatimí expulsó a la población cristiana de Jerusalén poco antes de que los ejércitos cristianos llegaran a las puertas de la ciudad, por el temor de que se unieran a las causas cristianas y comenzaran dentro de los muros una revuelta previa al asedio que les esperaba. Los fatimíes intentaron llegar a un acuerdo de paz, con la condición de que los cruzados no continuasen hacia Jerusalén, pero fueron ignorados. El gobernador fatimí de Jerusalén aparentemente no entendía el motivo que había llevado a los cruzados hasta allí. El 7 de junio, los cruzados llegaron a Jerusalén, momento en el que muchos de los cruzados llegaron incluso a echarse a llorar al contemplar el objetivo tanto tiempo anhelado. Cuando llegaron a las murallas, sitiaron la ciudad. Posiblemente el asedio fue más duro para los propios cruzados que para los ciudadanos de Jerusalén, puesto que los primeros tenían una mayor escasez de agua y comida, al no haber lugares en los que aprovisionarse cercanos a la ciudad. Jerusalén, sin embargo, estaba bien preparada para aguantar el asedio. Los ejércitos cristianos asediaron el norte de la ciudad desde la altura de la Torre de David hasta el monte Sión. Un primer asalto directo sobre las murallas el 13 de junio resultó un fracaso. Por otro lado, sin agua ni comida, tanto los hombres como los animales morían de sed y de inanición, por lo que los cruzados eran conscientes de que el tiempo no corría de su parte. Sin embargo, poco después del primer asalto, llegaron un cierto número de naves cristianas al puerto de Jaffa, y los cruzados pudieron volver a aprovisionarse durante un tiempo. También comenzaron a acumular madera traída desde Samaria para poder construir maquinaria de asedio. Sin embargo, seguían con carencias de agua y de comida, y para finales de junio comenzaron a llegar noticias de que un ejército fatimí estaba marchando desde el norte de Egipto. Enfrentados a lo que parecía una tarea imposible, la moral del ejército subió cuando un cura llamado Pedro el Ermitaño aseguró haber tenido una visión divina en la que comunicó que debían ayunar durante 3 días y luego marchar descalzos en procesión alrededor de las murallas de la ciudad. Después de esto, la ciudad caería en un plazo de 9 días, siguiendo el ejemplo bíblico de Josué en la conquista de Jericó. A pesar de que ya estaban hambrientos, hicieron el ayuno y marcharon en procesión el día 8 de julio con el clero haciendo sonar las trompetas y cantando salmos mientras que los defensores de la ciudad se reían de ellos. A lo largo del asedio, los cruzados llevaron a cabo diversos ataques contra las murallas de la ciudad, pero todos fueron repelidos. Las tropas genovesas dirigidas por Guillermo Embriaco habían desmantelado las naves en las que habían llegado a Tierra Santa y, utilizando la madera procedente de esas naves, construyeron algunas torres de asedio. Esas torres
fueron enviadas hacia las murallas de la ciudad la noche del 14 de julio, entre la sorpresa y la preocupación de la guarnición defensora. A la mañana del día 15, los cruzados accedieron a la ciudad y los guardias se rindieron ante la invasión. Una vez que los cruzados consiguieron entrar en la ciudad, comenzaron a realizar una masacre en la cual murieron casi todos los habitantes de Jerusalén. La masacre se prolongó durante la tarde, la noche y la mañana del día siguiente. Fueron masacrados musulmanes, judíos e incluso algunos cristianos en un arranque de violencia indiscriminada. Muchos musulmanes buscaron refugio en la mezquita de Al-Aqsa, en donde la carnicería fue tan grande que los hombres musulmanes andaban con la sangre a la altura de sus tobillos. Los defensores judíos buscaron refugio en una sinagoga, pero los cruzados le prendieron fuego con ellos dentro, matando a todo el mundo en su interior. También se dice que los cruzados rodearon el edificio en llamas mientras cantaban: «Cristo, te adoramos». El gobernador fatimí se retiró hasta la Torre de David y acabó rindiéndose a cambio de un salvoconducto para él y para su guardia. Por otra parte, la Gesta Francorum establece que algunas personas lograron escapar a la toma de Jerusalén vivas. Cuando los paganos habían sido vencidos, los cruzados capturaron a muchos, tanto mujeres como hombres, y o bien le daban muerte o les mantenían cautivos. Haciendo un paréntesis y como anexo, la Gesta Francorum o Gesta de los Francos es una crónica de la Primera Cruzada, escrita en latín hacia el año 1100 por un autor anónimo que participó en la misma. Su nombre completo es De Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum, de la Gesta de los Francos y los otros peregrinos de Jerusalén. La crónica narra los hechos de la Primera Cruzada desde su lanzamiento en noviembre de 1095 hasta la batalla de Ascalón en agosto de 1099. No se conoce el nombre del autor, pero sí se sabe que formaba parte del ejército cruzado, casi seguramente normando o italiano. Debía tratarse de un simple caballero, no de un gran líder ni de un clérigo. El relato fue compuesto y escrito durante la cruzada, con ayuda de un escribano que introdujo ocasionalmente comentarios propios. Al tratarse del testimonio de un testigo presencial de los hechos, la gesta tiene un gran valor como fuente de información, en particular sobre el desarrollo del día a día de la expedición y sobre lo que pasaba por la mente de los cruzados. Para sus contemporáneos cultivados, su autor era un rústico y se decía que frecuentemente dejaba al lector aturdido con su insípida vacuidad. El monje Roberto de Reims recibió el encargo de reescribir la gesta completa para embellecerla literaria e históricamente. Sin embargo, el original se conservó y ha llegado hasta nuestros días, siendo una de las más valiosas fuentes contemporáneas de la Primera Cruzada. Se considera que la masacre producida tras la toma de la ciudad fue exagerada, y se señala que no todos los musulmanes murieron. Algunos lograron escapar en el caos del asalto final por las murallas este y oeste que habían sido desguarnecidas por los cruzados. Otros fueron perdonados para exigir un rescate. Debe mencionarse que esta clase de masacres eran comunes en aquella época si una ciudad o castillo caía tras un asedio, sobre todo cuanto más se resistieran los sitiados.